¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Estamos recibiendo, entiendo que va a ser mágicamente por aquí atrás, a Julia Estrada. Le damos también un cálido recibimiento. Por acá, por acá. Va a aparecer, no te veía. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Ponete cómoda. Bueno, ¿te parece arrancar por lo mismo que hemos arrancado con José Luis Esper, que tenía que ver con la votación de todo nuestro auditorio, más de 1000 inscriptos justamente en este IADE Summit, que tenía que ver con la necesidad de prestarle atención a las pymes. Déjame arrancar por ahí, que fue por donde arrancamos en la otra charla. Bien, bueno, no estaba escuchando porque se escuchaba con eco detrás. Supongo que estuvieron hablando de la actividad económica y del mundo pyme. Y sé que no se pueden traer placas, pero tengo algunas, y si podemos en algún momento... Vamos a ir compartiendo, sí. Si podemos en algún momento traer una, porque saben que mi defecto es quizás mostrar demasiados datos al punto tal vez de aburrir. Primero, gracias por la invitación a las autoridades, estuve hace un ratito hablando, me parece muy importante además mostrar miradas contrapuestas. En el caso del mundo PYME, lo que yo veo con extrema preocupación es que, según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, los datos que tienen que ver con la cantidad de empresas que aparecen en el sistema han cerrado o han dejado de informar cerca de 13.700 empresas, con lo cual lo primero que debo decir es preocupación por
un fenómeno que quizás no tiene que ver con el mundo de las medianas y de las grandes, sí con el de las pequeñas, que es el cierre de empresas. ¿Por qué? Bueno, varias cuestiones. Lo más importante, hablaba hace unos días con un gran productor de alimentos de la provincia de Mendoza, la caída de las ventas. ¿Y por qué digo alimentos? Porque en general la comida suele ser lo que más aguanta, ¿no? Lo primero que ha caído, de hecho, en alimentos ha sido chocolates o huevos de Pascua, en el caso de estas Pascuas. Está empezando a caer el consumo de comida. Cuando vemos la encuesta de supermercados del INDEC, vemos que eso está impactando fuertemente, y en el mundo PYME se resienten las ventas como primer problema. Y ahí no hay estructura de costos que aguante cuando las ventas caen. Yo quería mostrar, bueno, en la placa que sigue solamente ahí tenés, un gráfico. Si querés manejarlo vos mismo. No, es una placa nomás, pero a ver, entiendo que aprieto. Y aprieta y o explota todo o sale la información. Ahí va. Esto yo quería mostrar, porque me parece que ayer salieron los datos del estimador mensual de la actividad económica. Y lo que salió es crecimiento. ¿Hay crecimiento económico? Hay crecimiento económico. ¿Es homogéneo? No, es heterogéneo. ¿En qué sentido? En términos de actividades económicas. En términos de actividad económica, y también te diría en términos de tamaño de empresa. Y el principal problema que yo veo es que esta Argentina que se está configurando no es una Argentina para los más de 45 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque te caen las actividades que generan el 44,6% de los puestos de trabajo. Este es el acumulado 2025, primer cuatrimestre contra el primer cuatrimestre 2023. Es decir, construcción, industria manufacturera y comercio mayorista y minorista están cayendo con una representación de puestos de la mitad de los trabajadores. ¿Está bueno que crezcan las otras? Está buenísimo. Crece intermediación financiera, crece explotación de minas y canteras, crece agricultura, ganadería, casa, silvicultura. Son el 9,2% de los puestos de trabajo. A mi criterio, humildemente, esta es la discusión que tenemos que plantear. Esto te da crecimiento, finalmente, porque además hay una lógica de rebote respecto a un 2024 que fue de caída, ¿no? Y además el 2024 fue de caída, pero tuvo al agro rebotando porque el 2023 había sido de sequía. Pero con esta configuración no hay trabajo para todos. Entiendo, porque recién se lo preguntaba a José Luis Esper, que entonces esta, vamos a decirle, o le estamos diciendo aquí, estabilidad macroeconómica del último tiempo, con pareciera algunas variables con mucha menos turbulencia que antes, ¿crees que de todas maneras tiene problema y crees que es sostenible? Si es que coincidís, por supuesto, con esta lectura desde ya. A ver, en términos económicos, lo que tiene que haber, y lo dice el propio gobierno, es una reconversión productiva muy fuerte. La sostenibilidad que le podemos dar los argentinos a esa reconversión productiva es cuánta tasa de desocupación o cuánto cierre de empresas se banca un país que va hacia un camino de reprimarización de su estructura productiva. Y de nuevo, y acá quiero ser clara porque sé que muchas veces hay miradas diferentes, yo creo que Argentina tiene que aprovechar sus recursos naturales. Digo, que nosotros tengamos minería, que tengamos vaca muerta, a pesar de la tremenda noticia que apareció de los tribunales de Nueva York el día de ayer, que tengamos vaca muerta, que tengamos minería, que tengamos el campo que tenemos, tienen que ser palancas, pero nosotros tenemos que recorrer el camino del agregado de valor. Y acá, bueno, soy diputada nacional, lo saben, nosotros venimos presentando proyectos de ley que tienen que ver con eso. Ejemplo, litio. Ustedes saben que Argentina tiene el 70% del litio junto con Chile y con Bolivia, lo que se llama el triángulo del litio. El 70% está en esa zona. Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Opciones: exportar carbonato de litio, que es el primer eslabón de la cadena, es lo que ya hacemos, es lo que además tiene una gran participación de empresas extranjeras en los yacimientos de litio. Opción 2, encadenar un cachitito más. Y no te pido en 5 minutos hacer la batería, te pido tender hacia el encadenamiento. Eso significa, por ejemplo, la fase siguiente, que se llama material activo, triplica el valor de exportación del carbonato de litio. El material activo triplica el valor de exportación. Es agregar, bueno, tengo un proyecto de ley para que una parte del carbonato de litio sí o sí se procese en Argentina y se le agregue valor. Y lo que estoy proponiendo no es muy loco,
¿Por qué? Porque Argentina tiene, y acá quizás hay empresarios vinculados al sector automotriz, tiene sector automotriz, tiene más de 10 terminales automotrices y más de 80.000 puestos de trabajo, y tiene litio. Brasil tiene terminales automotrices, pero tiene litio en salmuera, no litio, litio en roca, no en salmuera como tenemos los argentinos, más difícil de extraer. Chile tiene litio, pero no tiene terminales automotrices. Y Bolivia tiene litio, pero todavía no lo está explotando y no tiene el sector automotriz que tenemos. Argentina combina ambos. Y hoy tenemos, cualquiera que mire lo que hace Elon Musk o cualquiera que mire lo que hace China, China produce 10 millones de autos híbridos por año. Bueno, hoy tenemos un desafío, que es ¿por qué no nos encadenamos de otra forma? Estos son los debates que creo que van más allá de la pertenencia política que hay que dar. Julia, lo venís siguiendo, ella es directora del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, y venís siguiendo desde tu visión la evolución económica. ¿Cuál crees que deberían ser los pilares, si se quiere, de un modelo argentino con desarrollo sostenible? Como para ir punteando. Bueno, te acabo de mencionar el agregado de valor en la cadena minera. Sigo, agregado de valor en la cadena petrolífera, ¿no? GNL, gas natural licuado. Acá ocurrió, y voy a adjetivar a riesgo de que quizás alguno no esté de acuerdo, una tragedia. Nosotros perdimos una inversión muy estratégica, que era la inversión de Petronas. Petronas es una empresa estatal de Malaya, que tenía la intención de poner más de 10.000 millones de dólares en Argentina, no importa dónde, en principio iba a ser en Bahía Blanca, luego se tomó la decisión de que fuera en otra provincia, no importa, no me voy a meter en esa discusión, en cualquier caso hubiera sido bueno, y esa empresa se fue porque olfateó que las características, las condiciones de seguridad jurídica no estaban dadas. Entre otras cosas por esa decisión, de repente, de cambiar algo que en la factibilidad, en este caso de la empresa petrolera YPF, había sido estudiado para que fuera en un lugar, se definió que fuera en otro. Se fue. Perdimos la principal inversión. Hoy tenemos un proyecto que entró al RIGI de Pan American Energy para hacer... Van a traer el barco directamente, no es que nosotros van a traer el barco, van a hacer gas natural licuado y el barco, bueno, se va a ir. Por mucho menos, unos 2.000 millones de dólares, todavía el proyecto fue aceptado, es decir, no está en evaluación, ya fue admitido, pero todavía el proyecto va para mediano plazo. Nosotros tenemos que hacer gas natural licuado. Tenemos el gas, ya no resiste, digo, podemos exportar una parte a Brasil, podemos exportar, hacer la reversión a Bolivia, podemos hacerlo con Chile, pero si queremos exportar a Unión Europea, por ejemplo, necesitamos licuarlo y trasladarlo. Esa política es inexistente. A mí me preocupa que no tengamos una política de ese estilo. Sigo. Tenemos fabricantes de barcos argentinos, ingenieros navales argentinos. Ah, mira, ahí veo que me están poniendo el cuadro del RIGI. Gracias, veo que lo pusieron acá. Esos son los 4 proyectos aprobados, en efecto, 4. El RIGI no está pudiendo aportar los dólares que el gobierno prometió que iba a aportar, y de hecho, cuando uno mira esos 4, son unos 2.000 millones de dólares porque el RIGI son 40% de los próximos 2 años. ¿Resuelve el problema en la restricción externa? Tampoco. Y esos dólares, además, no entran porque tienen 100% libre disponibilidad. Lo digo porque vos me estás preguntando qué hay que hacer. Y te cierro. RIGI seguro que no, ahora quiero argumentar por qué, pero te cierro qué hay que hacer. ¿Por qué no hacemos barcos? ¿Por qué tenemos argentinos fabricando barcos en Paraguay? Evidentemente hay problemas de la estructura tributaria, está claro. Ahora, también no hay una decisión política de que Argentina, que tiene los ingenieros navales, que tiene la vía navegable troncal, que es el Paraná con salida al Río de la Plata, que tenemos una costa marítima espectacular, fabrique barcos. De repente la industria de bienes de capital la estamos perdiendo. Abrimos la importación de bienes de capital. ¿Qué es eso? En un país que, por ejemplo, en maquinaria agrícola, yo nací en Rosario. Conozco Armstrong, conozco Las Parejas, conozco el sur de la provincia de Santa Fe, el cordón industrial. Hacemos maquinaria agrícola que compite en el mundo y estamos abriendo la importación de bienes de capital. Lo que hay que hacer primero es apostar a la industria, a la que pueda competir.
y darle las herramientas para que pueda competir. El RIGI no tiene un problema por régimen de inversión, tiene un problema por ser extremadamente concesivo. Julia, te quiero ir variando por algunos tópicos, así digo, vamos a vuelo de pájaro con algunas cosas, pero se ha hablado mucho en este último tiempo y creo que a más de uno del otro lado le va a interesar este tema, que es la importancia de mantener el equilibrio fiscal en el tiempo. Te quiero preguntar, desde tu mirada, qué aspectos de la composición quizás del gasto público en un futuro deberían revisarse y si este equilibrio fiscal, en tu visión, llegó para quedarse, gobierne quien gobierne desde ya. A ver, el equilibrio fiscal es una búsqueda siempre, porque el equilibrio fiscal en un país que tiene como principal diagnóstico la escasez de dólares, si se financia de manera monetaria, es decir, si se monetiza el déficit, entra en colisión con la escasez de dólares y tenemos un problema finalmente cambiario, finalmente inflacionario. ¿Bien? Este es un punto de partida del diagnóstico que nosotros lo venimos sosteniendo hace años. Pueden ir a ver los informes del Centro de Economía Política Argentina a nuestra página web. Ahora, nosotros venimos planteando, hay una separata de gasto tributario que tiene cosas para revisar. Tiene cosas para revisar. Voy a citar algunos ejemplos. En pandemia se redujeron los impuestos, las contribuciones patronales al sector de salud, porque estábamos en pandemia. Se extendieron indefinidamente. Estoy hablando del gobierno del Frente de Todos, estoy hablando de una crítica hacia eso que se hizo. Bueno, esas cosas hay que mirarlas. 0,43% del PBI son unos 17 regímenes promocionales que muchos tienen que ver con la actividad industrial. ¿Cómo se evalúan las metas de esos regímenes? No se evalúa generación de puestos de trabajo, no se evalúa eficiencia, no se evalúa componente exportador, no se evalúa cambio tecnológico, tampoco. Bueno, de hecho yo tengo un proyecto de ley como diputada para revisar los regímenes promocionales. Si nos metemos, te voy a otro lado, nos metemos en la discusión tarifaria, yo creo en la segmentación tarifaria. Ahora hay que hacerla bien, no a los ponchazos. Hay que hacerla bien, hay que hacerla con declaración jurada, hay que hacerla revisando el tamaño de la empresa y revisando el nivel de consumo y revisando las prioridades de política. Me parece que hay mucho para construir ahí y después creo que el mundo va hacia la lógica de la progresividad tributaria. No lo digo yo, hay que abrir cualquier informe del Fondo Monetario Internacional, hay que abrir un informe del Banco Mundial, hay que ver lo que el mundo está planteando, lo que se plantea en Davos. Bueno, acá se eliminó el único impuesto patrimonial existente, que era el impuesto a los bienes personales. Eso está mal, va a contramano de lo que el mundo hace, en el mismo momento en el cual, además, se plantea una lógica de si ordenamos la macro vas a vivir mejor. Bueno, pero en el medio quieren recortar otros impuestos quieren aumentar otros impuestos que sí hacen a la gente. Digo, el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles, hoy tenemos a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteándole al gobierno nacional un proyecto de ley que seguramente se quiera tratar en el Senado, vos lo sabés mejor que yo, para que redistribuya la plata del impuesto a los combustibles que lo aumentó y que no se lo reparte a las provincias, a las cuales las provincias además se le asignaron las tareas de, ya en los 90 con Menem, ¿no?, de la salud, de la educación, de la seguridad. Entonces, discutamos progresividad tributaria en serio, porque si no parece que es un ordenamiento tributario falaz. Tengo la última para aprovechar el tiempo. Es verdad que se tomaron su tiempo en el Consejo de Mayo, pero ahora el 26 de junio se han juntado y como meta quizás de mediano plazo se hablaba de reformas vinculadas con lo laboral. Te quiero preguntar, porque esto es importante, ¿qué debería revisarse? Te pido ahí brevedad, al menos como para esquematizarlo, para fomentar por un lado el aumento de la productividad, que estoy seguro que acá a todos nos preocupa, y la generación de empleo de calidad. Una reforma que sea razonable, por ahí si se me permite el concepto. Miren, yo creo que la discusión de la reforma laboral es muy necesaria en un mundo de cambio tecnológico. En un mundo de cambio tecnológico, la incorporación de la tecnología y cómo se lo hace de manera eficiente para que también el mundo del trabajo se actualice es fundamental. Ahora, los casos que yo vengo encontrando que el gobierno aplica de reforma laboral, en general no son para mejorar el costo laboral y hacer mejor la actividad económica.
es para romper la actividad. Voy a poner un solo ejemplo, el decreto 340 de Sturzenegger, que mañana, 2 de julio, se va a tratar en la Cámara de Diputados con una gran cantidad de firmas de diputados que pedimos su derogación. Voy a contar sencillamente lo que hace, y es el caso de una reforma laboral adentro del sector de la marina mercante. Establece que en Argentina puede venir un barco extranjero a navegar por el río Paraná con trabajadores extranjeros, con bandera extranjera y construido en el extranjero, y de esa manera generar destrucción de puestos de trabajo en Argentina y al mismo tiempo rebaja salarial. Hoy se está discutiendo rebaja salarial en el sector de 20%. Si vos sos un argentino, no podés navegar en el río Mississippi de Estados Unidos, porque el río Mississippi solamente te deja navegar si el barco se hace en Estados Unidos, cosa que acá en Argentina no existía como requisito, si tiene tripulación estadounidense y si tiene bandera, convenio colectivo de trabajo, estadounidense. No existe esta locura de vengan y hagan lo que quieran en Argentina. ¿Qué está pasando? Están destruyendo los puestos de trabajo y en el medio se llevan puesta la actividad. Lo dicen los armadores, lo dicen los fabricantes también. Eso me parece que está mal. Si vamos a discutir reforma laboral y si la consigna es en virtud de la eficiencia, yo estoy de acuerdo. Si es para ir a la destrucción de las actividades económicas, que en realidad además nos brindan soberanía, estoy en desacuerdo porque creo que es un gran título, pero en realidad esconde otra cosa. Último ejemplo, y acá sé que hay mucha gente del mundo empresarial. El gobierno quiere eliminar, de hecho hay un proyecto de ley para hacerlo en la Comisión de Legislación del Trabajo, las cámaras empresariales. Quiere eliminar las contribuciones solidarias. Atacó específicamente a la CAME y atacó a ADINRA. ¿Por qué? Porque hay una lógica que se está planteando, uno después dirá si está de acuerdo, si no está de acuerdo, yo estoy en desacuerdo, de que no solo hay que ir contra los sindicatos y desfinanciarlos, eso es lo que están haciendo, sino que hay que ir contra las cámaras empresariales porque ambos actores son los que negocian colectivamente. Entonces, cuando el Ministerio de Capital Humano recibe esa negociación colectiva, dice, no, yo no la voy a homologar. Pero como me insisten los del Sindicato de Comercio y los de la CAME con una negociación colectiva que yo no quiero homologar, bueno, tal vez tengo que ir a desfinanciar al sindicato y a la Cámara. Me parece que bajo la consigna reforma laboral están pasando muchas cosas, entre otras esta, que va contra, por ejemplo, la organización PYME. Los comercios, a mí me vinieron a ver comercios como diputada, me dicen, Julia, a ver, a nosotros nos sirve la organización en cámaras, es nuestra herramienta, es una herramienta que existe hace mucho tiempo en la Argentina, no tiene que ver ni con la casta, ni con los mandriles, ni con cosas corporativas, tiene que ver con una organización gremial del mundo empresarial y del mundo sindical. Eso es lo que también está pasando, Nacho, y me parece que muchas veces no se va al detalle, no se va al detalle. Yo creo en la negociación colectiva, el formato tripartito, Estado, sindicatos, empresarios, en general ha venido funcionando en la Argentina, se pueden hacer mejoras, siempre, pero me parece que es contra eso contra lo que se quiere avanzar. Julia Estrada, entonces, diputada nacional de Unión por la Patria, presente aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tus ideas. Y gracias. Finalmente el gobierno reglamentó la importación de autos nuevos para particulares, para vos y para mí, que compramos un auto en el exterior y lo traigamos a Argentina. Vamos a ver cómo quedó este proceso entonces. Esto publicó el gobierno hoy. El gobierno nacional libera la importación y el registro de vehículos para particulares. Los ciudadanos tendrán la libertad de comprar vehículos nuevos en el exterior por sí mismos, sin depender de fabricantes e importadores. Para el patentamiento se reconocerán las certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales. Este es el cambio más importante. Hace un tiempito te dijimos que ya lo habían anunciado, que pronto se iba a poder hacer, pero bueno, ahora literalmente ya se hizo, ya está habilitada esta opción. Buenos Aires, 2 de julio del año 2025, el gobierno nacional modernizó la normativa necesaria para el patentamiento de vehículos mediante la simplificación de la licencia de configuración de modelo LCM. La realidad es que no tengo ni idea de qué se trata todo esto, pero leyendo entre
esto y un montón de otros portales que también están hablando del tema. Te cuento que hay ciertos papeles que había que presentar para poder importar un auto del exterior, e inclusive ciertas pruebas que había que hacerle acá en Argentina, volver a hacer el trámite que se hacen internacionalmente. Bueno, ahora no, se eliminó ese trámite que hay que volver a hacerlo acá y se puede tomar el trámite internacional. Por ejemplo, un auto que está habilitado para circular en Europa, en Estados Unidos, bueno, el formulario o todas las reglamentaciones o todas, no me sale la palabra, pero todas las licencias y todas las cosas que tengan aprobada en el exterior se van a poder tomar acá en Argentina como válida. Mira, los particulares que importen autos podrán patentarlos utilizando la licencia de configuración de modelo ya existente del fabricante o del importador, justamente. En caso de que el vehículo importado no cuente con una LCM, el particular podrá patentarlo por sí mismo tramitando un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el cual habilita el patentamiento del vehículo en un esquema similar al de una BTV. Se reconocerán las certificaciones era la palabra que no me salía hoy, emitidas por organismos de Naciones Unidas, Unión Europea y Estados Unidos, además de la de Brasil. Te voy a dejar en la descripción también esta nota de autotest.com.ar. Estuve mirando entre un montón de páginas a ver cuál le explica mejor, porque ahora te voy a decir por qué. Los particulares podrán traer al país un vehículo nuevo por año. Esto es importante. Vas a poder importar un auto por año y no vas a poder vender ese auto por 2 años. Atención con eso, ¿eh? Y otra cosa importante es que por el momento no se extiende este beneficio a unidades usadas. Por el momento son solamente autos 0 kilómetros. Entonces, el auto importado no podrá ser vendido durante el plazo de 2 años desde su nacionalización. En este sentido, la normativa aclara que la importación debe realizarse sin fines comerciales. O sea, no puedes comprar para vender. Te lo compras y te lo quedas vos. La resolución también establece que no será necesario emitir una nueva licencia o extensión de la misma siempre que el vehículo a importar coincida exactamente en marca, modelo, versión y características técnicas con uno que ya haya sido homologado. O sea, si importás un auto que ya está homologado, que ya circula en el país, es como que el trámite es mucho más fácil. En términos prácticos, las personas interesadas en importar un vehículo deberán asegurarse de que el modelo se encuentra incluido en los listados comunicados por la Subsecretaría de Gestión Productiva, que será la encargada de evaluar las solicitudes. Si bien el trámite está limitado a una unidad por persona por año, la normativa representa un avance hacia una mayor apertura del mercado. Perfecto. La norma ya rige desde el 2 de julio y forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones que también incluye las nuevas condiciones para fabricantes, importadores comerciales y concesionarios ubicados en la provincia de Tierra del Fuego. A ver, leí la reglamentación por un montón de lugares y me parece perfecto, está genial. Pero me surgen varias dudas que no encontré respuesta. Por ejemplo, bueno, ¿cómo es el paso a paso? ¿Cómo hago yo? Che, me voy a comprar un auto en el exterior y lo voy a importar. Pero hablan en varios lugares de que tenés que pagar los impuestos de importación y un montón de cosas que existen, que hay que pagarlos, eso va a ser así. Podemos ahorrar la comisión de la concesionaria, por ejemplo, o si tiene sobreprecio, que suele pasar, bueno, podremos ahorrarnos todos de eso. Ahora, un paso a paso como que no lo encuentro, porque de hecho yo pienso mucho no tanto en comprar en China, por ejemplo, que sería, bueno, traerlo por barco, pagar el flete y todo un montón de cosas que creo que sería importante el precio. Si no, por ahí pienso en algo más sencillo. Irme a Chile y comprarme un auto. Pasarme a Paraguay y comprarme un auto. En una concesionaria de ahí. ¿Cómo hago para entrar? Me acerco a la aduana y en la aduana le digo, hola, no, tengo este auto nuevo que quiero ingresar al país. ¿Cómo es ese proceso, no? El patentamiento. Entro al registro del automotor y ahí voy a registrar auto del exterior. Que se me hace que esa parte práctica que quizás esté en los próximos días no la encontré por ningún lado hasta el momento. Vamos a estar buscando esa información por todos lados, ni bien la encuentre y puedo hacer un paso a paso. Hasta te diría, si me animo y puedo cambiar el auto, lo hago. Pero bueno, vamos a ver. Por el momento ya les aviso eso, que ya esto está. Ahora tenemos que esperar a ver cómo hacemos todo el paso a paso concreto. Imagínate un video paso a paso cómo importar un auto. Estaría genial. Realmente me interesa mucho hacerlo. Acordate también que hace un tiempo sacaron esta obligatoriedad de registrar el auto donde vos estás registrado, donde vos vivís. Entonces, ahora como que quiero ver también cómo hacer eso. Si yo podría registrar el auto en Chaco, en Misiones, que se paga mucho menos de patente, mucho menos de impuestos, por ejemplo. ¿Puedo hacer eso? Yo vivo en Capital Federal. ¿Lo puedo registrar en Chaco? En teoría sí. En la práctica todavía no lo hice, no lo sé. Sería interesante poder comprar un auto en Paraguay, registrarlo en Chaco para pagar bajos impuestos, pero yo vivir acá en Capital y usarlo acá en Capital. Estaría bueno. Me saludan. Muy buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, Marcelo, cuéntenos cómo es la situación por estas horas.
Bueno, a partir del día miércoles y de manera arbitraria, se decidió cortar el suministro de este combustible a las 14 horas. En principio se había asegurado que la restitución del suministro iba a ser el día de ayer a las 14 horas. Ayer nos vuelven a mandar otra misiva en la cual lo prolongaron a 48 horas. En este momento está reunido el Comité de Crisis Energético de la Nación Argentina para ver en tiempo real cómo se ha, comprimido el gasoducto troncal y de esta manera determinar qué áreas de gas va a empezar a abrir las válvulas para rehabilitarlo. Mi presunción es que como el GNC sufre un destrato brutal por parte del gobierno, va a ser una de las últimas áreas en las cuales, se abra para suministrarle a los ciudadanos de mal, que somos los trabajadores que vivimos de esta industria. Claro, y Marcelo, concretamente en La Rioja, ¿cómo les afecta en el consumo a los que proveen y a la sociedad que lo consume? Es que no es La Rioja, es todas las localidades que tienen vehículos y usuarios a GNC, es decir, Argentina tiene un parque automotor de casi 3 millones de vehículos andando a GNC, que por cada vehículo siempre afecta entre 3 y 4 personas. Uh-huh. Esto significa que la parálisis que le está dando, esta situación afecta a no menos de entre 8 y 10 millones de personas. El GNC es un combustible esencial, por eso se trabajó en pandemia. Acá no se está considerando la magnitud del daño que se ha hecho, porque muchísimos vehículos no funcionan a nafta, funcionan a GNC. Entonces, todos aquellos distribuidores que miden su economía GNC, hoy no pudieron salir a trabajar porque no tienen GNC. Muchísimos taxis, remis, Uber, muchísimas ambulancias y también colectivos tampoco pudieron hacerlo. Es decir, el GNC no es solamente GNC como un combustible, es un combustible que tiene consecuencia en distintas áreas. Zanoni, o sea que en función de lo que usted plantea, todavía no hay una información certera de cuándo se restituiría el servicio. En absoluto, nadie la tiene en la República Argentina hoy. Bien. ¿Y qué explicación del gobierno nacional de esto, de esta falta de previsión tan notable? El gobierno nacional es matemático y mercenario. Ya no lo demostró en Mar del Plata. Es capaz de congelar a un ciudadano y es matemático porque tiene la claridad de que toda el área del gas en su totalidad no suma puntos de inflación. Uh-huh. Y en ese sentido, perdón Pachi, ¿cómo se están organizando ustedes, quienes son parte del sector a nivel nacional, digamos, y regional? Indiscutiblemente que esto va a tener un costo económico más el costo político que va a pagar el gobierno. Zanoni, ¿quiénes se ven representados en la Cámara de GNC de La Rioja? Como para bajar un poco más el tema, digamos, para tener una imagen más clara del escenario. ¿Quiénes están representados en la Cámara? La Cámara que nos nuclea a absolutamente todos se llama SECHA. Es la Cámara de Argentina de Expendedores de Combustible. De ahí se toman todas las decisiones que correspondan para, el rubro de estacioneros. Bien. Bueno, ¿y qué opina de este anuncio, además del gobierno nacional en las últimas horas, de haber aumentado un recargo, digamos, en todo lo que tiene que ver con el gas, y que se va a ver traducido por un lado en las garrafas y por otro lado en las facturas que recibamos con respecto al consumo de gas natural? Vuelvo de nuevo a lo dicho anteriormente. Este gobierno, destrata
cada rubro que no le suma puntos de inflación. Es decir, la estrategia de este gobierno es para, digamos, es segmentar las clases. Hoy existe la clase media que gana 3 millones de pesos, que es privilegiada, la clase media estándar, que gana 1,5 millones de pesos, y la clase media marginal, que somos todos los otros, que no cobramos subsidios y vivimos de la economía propia, pero que nos tienen marginados. Yo no sé, Pablo, si tenés otra pregunta, me gustaría ya como para... Entendemos que está ocupado usted, Marcelo, pero bueno. Sí, lamentablemente lo tengo que hacer lo más justo posible. Está bien. Le hago otra pregunta. ¿Tienen un estimativo aproximado del perjuicio económico que le genera a los expendedores de GNC aquí en La Rioja, por lo menos, estos 2 días sin poder brindar el servicio? No tengo ni la menor idea. Bien. Bueno, pero se ve que realmente el impacto es muy fuerte y sobre todo cuando estamos en pleno estación de frío, ¿no? Donde el frío fue extremo. Sin ningún lugar a dudas que la importación de combustible gas por medio de barcos del exterior va a pasar a que de tener superávit fiscal energético tengamos déficit fiscal energético. De eso sí le puedo dar el 100% de seguridad. Muy bien, muchas gracias, Marcelo Zanoni, al frente de... Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, está a cargo de la Cámara de GNC de La Rioja y bueno, dio un panorama muy desolador, muy claro, de lo que está pasando. Ayer escuchaba distintos medios de comunicación y todo el mundo está estupefacto, podría ser la palabra, hace mucho la quiero usar, Patricia, que es muy sorprendido de en algún punto la falta, además de, la falta de previsión y el desinterés en un recurso tan esencial que te podés morir de frío. O sea, Mar del Plata se quedó sin gas. Claro, bueno, particularmente Zanoni, aclaremos, representa a los expendedores, a las estaciones expendedoras de GNC aquí en La Rioja, ¿no? Está en la Cámara, forman parte de la Cámara Nacional, pero bueno, él es el representante de La Rioja. O sea que por un lado vos tenés el problema de quienes utilizan el GNC como combustible para trasladarse, para transportar, no solo personas, porque convengamos que el GNC, digamos, es una forma barata de manejar el transporte, vamos a decirlo de algún modo, ¿no? Claro, sí. Entonces, me parece que perjudica mucho desde el consumo a las empresas que tienen sus unidades de transporte con ese combustible. Y por otro lado, bueno, no sé cuántas, no le preguntamos, mira, no me di cuenta, preguntarle cuántas estaciones expendedoras de GNC hay aquí en La Rioja. Pero bueno, de todas maneras, él cuando le preguntamos de La Rioja dijo, afecta a 10 millones de personas, o sea, claro, pero digo, en todo el país, para tener un panorama, pero claro, qué difícil esto que planteaba él, también los Uber, los taxis, los colectivos, terminás afectando siempre a la gente de menores recursos, vos, un gobierno que viniste a combatir la casta. Bueno, y además con un panorama incierto, porque dijo no tenemos seguridad ni certeza de que se restituya el servicio en las próximas horas. O sea que vamos a tener que estar atentos a lo que suceda durante el día de hoy. Lo que implica en un momento donde empiezan las vacaciones. No, y donde estamos hablando de que está recargado el sistema eléctrico. Claro. O sea, todo está relacionado con todo. Muñoz, Fer, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cuál es tu segundo nombre, Fer? No, el único nombre. Muñoz es el segundo. Bueno. ¿Cómo están? ¿Te vas a poner el traje hoy? Sí, hoy me voy a tener que poner el traje, sí. Sí. Yo sé que estás en el listado de invitados a la Embajada Norteamericana. Creo que si no vas de traje no te van a dejar entrar. No, pero vos sabés que me parece, ya lo intenté temprano, ¿viste? A las 7 de la mañana. No había nadie, porque los festejos ya, creo que lo hicieron el 25 de junio este año. Ah, mira. Y se repiten. Sabés que no solamente se hizo ese gran evento, que creo que comentabas vos de la cantidad de fotos que publica Infobae. 80 fotos, es todo un 80 fotos.
Sí, hay uno que no figura, que no está, y que inclusive Clarín tampoco la publicó, no la publicó Perfil, que es Manieto. No, sí, Infobae lo tiene Manieto, lo tiene Manieto, lo tiene Montoto. Bueno, Manieto no posa, Montoto sí posa. Sí, a Manieto lo agarran como de costado, como caminando, sí. Sí, Manieto parece que fue, sobre todo como para mostrar el rotundo éxito que tuvo con la condena y cárcel de Cristina. Sí. Una manera también de mostrarle al resto del poder que se concentra en la embajada, bueno, lo que es el grupo Clarín. Ahora, después hubo otros festejos, porque Ariel Blustein, que es de Relaciones Diplomáticas de la DAIA, también le organizó a la encargada de negocios por el 4 de julio un evento. Esto fue al día siguiente, y Fabián Perechotny, que es era un dirigente del PRO larretista, lo que ahora si no es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, por ahí le anda, por el PRO. También le organizó en el Centro Cultural Recoleta hizo una salutación a la encargada de negocios, porque Estados Unidos está recién ahora nombrando el nuevo embajador. La que está a cargo, digamos, de la embajada es una que ha hecho la transición del último embajador. El nuevo es un embajador de origen cubano. Creo que la semana que viene ya se va a hacer cargo de la embajada. Pero lo manda Marco Rubio, ¿no? Un gusano. Es posible, sí. Hubo otro gusano también acá, pero que resultó ser hubo uno encargado de negocios también, que fue a fines de los 90. El segundo mandato de Menem estuvo a cargo de la embajada el encargado de negocios, porque creo que fue la etapa de Clinton, que la derecha norteamericana no le votaba en el Congreso, digamos, el embajador. Entonces quedó el encargado de negocios, que hace unos meses atrás fue acusado en Estados Unidos de ser un topo de Fidel Castro. Estuvo 40 años infiltrado en puestos, digamos, claves en Estados Unidos, porque de hecho tuvo mucho que ver con el Comando Sur, y le dieron 30 años de prisión. Ahora te voy a decir el nombre porque lo tenía aquí. La verdad que es un caso único, digamos, por lo menos de las últimas décadas. Manuel Rocha, Mirá vos, que fue consultor del Comando. Sí, él fue el último representante de Estados Unidos durante, digamos, los 90, durante el menemismo. Inclusive fue un lobista muy fuerte para que sacaran la ley de patentes. Es un tipo que en su momento tuvo mucho estado público la amenaza explícita que le hizo a Duhalde en la etapa ya final, cuando Menem no logra, digamos, una nueva reelección. Se entrevista con Duhalde para decirle que no diera más vuelta a Argentina con la ley de patente que necesitaba Estados Unidos. Era un gran lobista que el año pasado dicen haber confesado de haber trabajado 4 décadas para el gobierno cubano. Acá estoy viendo una nota en Infobae que le dedican Manuel Rocha, el ciudadano modelo, lo pone entre comillas, que traicionó a Estados Unidos durante décadas espiando para Fidel Castro. Nació en Colombia, pero se crió en Harlem y se sirvió de las facilidades de la superpotencia para escapar de la pobreza y llegar al Departamento de Estado. Pero luego fue reclutado por el régimen cubano. Una biografía que no conocía. Después lo voy a leer. Sí, más de un pícaro que entraría en esos años a la embajada yanqui hoy podría decir, yo lo iba a ver a Rocha en realidad. Claro, en realidad, cuando uno ve a Manieto, a Montoto, de hecho todo el gabinete nacional está ahí y otros más, me parece incluso hasta coherente. Lo que me preocupa es cuando en el nombre del peronismo, del movimiento nacional, hay quienes dicen, che, no está tan mal ir, ¿no? Es un país más. Está esta concepción de Guillermo Moreno, que era
también la de la doctrina Monroe, la planteó. Además, Guillermo Moreno interpretó a Perón que Perón planteaba América para los americanos, lo cual yo todavía no encontré cuando Perón dijo eso, pero bueno, se dicen muchas cosas en nombre del peronismo y aparte el menemismo ha representado esas relaciones carnales. Sí, absolutamente, lo dijo explícitamente, pero yo creo que ahí los 90, y por eso muchos dirigentes como Moreno, que pasaron por ese tiempo también fueron protagonistas, de alguna manera justifican, tuvieron dos ejes centrales en la relación con Estados Unidos, más que en la relación, digo, de Estados Unidos hacia el mundo. Uno fue el triunfo en la Guerra Fría, con la crisis final de la Unión Soviética. Eso fue un cambio tremendo, un cambio, yo diría, un impacto cultural, porque si bien no sorprendió, digamos, la caída de la Unión Soviética, cambió todos los papeles de análisis. En eso hay algo, o sea, solo se discutía después cómo armar una mejor defensiva frente a una idea de un mundo ya totalmente controlado por Occidente, por Estados Unidos. Algo, de otra forma hoy también, en estos personajes tan novedosos como Trump, Bolsonaro, Milei, también, digamos, este nuevo liberalismo cambia también los papeles de análisis, ¿no? Digo, como comparación. Ahora bien, digo, el triunfo en la Guerra Fría y por otro lado el consenso de Washington. Es como consenso, es un acuerdo en realidad de los organismos internacionales y el Departamento de Estado, que es una serie de recomendaciones que hace a partir del 89, que se basan en política que después aplica el menemismo en Argentina, porque centralmente son el impulso de las privatizaciones, digamos, del desmantelamiento de los estados, la desregulación, la libertad económica y la seguridad jurídica para la propiedad privada. Eso podemos decir que son los 4 elementos centrales, digamos, del consenso de Washington, que rápidamente, ya el 4 de julio del 89, faltaban muy pocos días, Menem asumió el 8 de julio la presidencia, la primera presidencia. Ese 4 de julio se festejó en la embajada con la idea también de recibir al embajador de Bush, padre, digamos, ¿no? Claro. Había pasado ya, Reagan había terminado el mandato y había asumido Bush el año anterior. Así que, o al principio del 89, en enero del 89, entra Terence Todman. Ahí hay presencia de prácticamente toda la dirigencia del PJ y algunos retazos que quedaban del alfonsinismo, porque pensemos que ese mes, julio del 89, todavía no se había anunciado la inflación de junio, pero fue del 115%. Esto es, el alfonsinismo estaba en una retirada vergonzante. Sin embargo, bueno, estuvo Leopoldo Moró, porque era el presidente de la Cámara de Diputados, era uno de los referentes principales que tenía el alfonsinismo en retirada en el 89, y Facundo Suárez, el viejo Facundo Suárez, muy gorila, muy antiperonista, que era el titular de la CIDE de Alfonsín. Ellos sí dieron el presente, ya casi no daba el presente a ningún lado el radicalismo, porque estaba en fuga absoluta del gobierno. Ellos pusieron la cara ahí en la embajada y además estuvo prácticamente todo el PJ, pues, digamos, desde Duhalde, que asumía como vicepresidenta, Luder, Cafiero, Bordón, esa primera, digamos, entrada de Terence Todman al país, un gran lobista, después vamos a decir rápidamente por qué, sumó no solamente, digamos, dirigente político, sino también, como siempre suele suceder, empresario. En ese momento Amarita Fortabat estaba muy en boga, y había un abonado en la justicia que era el juez Piotti, que era el juez federal de San Isidro, como es ahora Arroyo Salgado. Piotti es el juez de los 90, digamos, claro. Que todos los años no se pierde una sola, digamos, como Eduardo Amadeo, como Jorge Tellerman, no se pierde un solo festejo en la embajada yanqui. Pero pensemos que el 91 en realidad fue el año de mayor énfasis, digamos, de la relación con Estados Unidos, porque es cuando vos justamente recién mencionabas, se plantea el tema de las relaciones carnales. Eso es un dicho, una frase que pronuncia Guido Di Tella en Estados Unidos. Guido Di Tella era el canciller
en el 91 de Menem, que dice: no queremos tener relaciones platónicas con Estados Unidos, queremos tener relaciones carnales, y le agrega otra palabra más que es humillante, significa humillación, que es y abyectas, carnales y abyectas, plantea Guido Dittar. Esa es la marca del menemismo, bueno, y del PJ, de los 90, ¿no? Las relaciones carnales y abyectas con Estados Unidos. Por eso en noviembre del 91, cuando Menem visita a Bush, ya Argentina se había retirado del movimiento de países no alineados, ya prácticamente había desmantelado el misil Cóndor, que era una de las exigencias que traía Terence Todman. Todman le plantea de entrada a Menem el tema de desmantelar el misil Cóndor, que se había iniciado, la Fuerza Aérea lo había empezado a construir, calculo que 15 años antes aproximadamente, ¿no? Porque empezó a fines de la dictadura. Y que ya en el conflicto que plantea en Medio Oriente con Irak, con Irán, Estados Unidos pone la mira en el misil Cóndor por la posibilidad de que Argentina pudiera exportar el misil, vender el misil en fabricación a Irak. Por lo tanto, bueno, Menem va ya con esa tarea cumplida. Había condenado públicamente al gobierno cubano también, y había aportado naves a la ocupación del Golfo. Eso se votó también en el Congreso, hay que decirlo. Ese día hubo una movilización importante. Sin embargo, el menemismo logró los votos necesarios para que le aprueben, lo que significaba más simbólicamente, no es que Argentina le pudiera desequilibrar militarmente, ni mucho menos, pero sí lo que significaba una intervención directa acompañando a Estados Unidos, digamos, en su ocupación. Quizás por eso, a los pocos meses se firmó el Plan Brady, que es lo que convirtió la deuda que tenía la Argentina con la banca extranjera en bonos de deuda para que compraran las empresas públicas, y prácticamente en 2 años cumplió la otra parte del consenso de Washington, que fue las privatizaciones. Entonces habían cumplido prácticamente 50 privatizaciones de empresas públicas, cuando llega acá James Chick, que es el segundo embajador nombrado durante el menemismo, y es el que dijo en algún momento, porque James Chick viene a hacer también lobby para el frigorífico Swift de Estados Unidos, es el que plantea de que acá le pedían coimas para que invirtieran las empresas yanquis, y es el que dice como que Argentina necesita rigor. Él la compara a nuestro país con su hijo adolescente. Sí, lo dice así, y se necesita la disciplina y las instrucciones del Fondo Monetario, ¿no? Digo, ese era el marco que teníamos en los 90 de relaciones, digamos, carnales con los Estados Unidos, ¿no? Interesante. Para repasar la historia, desde ese 4 de julio del 89, decías, días antes de la elección en la que gana Menem, que es 8 de julio. Sí, exacto. Y bueno, con radicales y peronistas, ¿no? Menemistas, cafieristas o renovadores, radicales también, ¿no? Claro, porque inclusive Cavallo que es un poco el padre de Schiaretti, el padrino de Schiaretti, el hombre de la Fundación Mediterránea de Córdoba, pasó a ser luego como una especie de, como Manieto ahora, en la embajada, pasó a ser la estrella en el 92 con la convertibilidad, y además porque se convirtió en el tipo que más defendió los intereses norteamericanos, aún, digamos, en disputa con grupos locales, y el centro de toda esa tragedia que fueron los 90 y los negocios y la influencia de Estados Unidos, fue la licitación que primero le anula a Cavallo a Ocasa, la empresa de Chabrán, cuando se privatizaron el cobro de las facturas de obras sanitarias, Segva y Gas del Estado. En realidad el correo, el principal negocio que tiene,
es el negocio de la distribución de las facturas de servicios. Es lo más masivo, ¿no? Después cartas o carta documento, telegramas son muy pocos. Ese es el negocio más grande. Cuando sale la licitación, interviene fuertemente la embajada, sobre todo porque tenía intereses con Federal Express, que era una empresa de correo norteamericana, y se la voltean. Después viene el otro escándalo, la segunda etapa, Chabrán, termina, digamos, con que lo boletean a Chabrán, o se boletea a él, mejor dicho, cuando se mata, y justamente vuelve a la Argentina Todman ya como representante, como lobista del Excel Group, que es el grupo que les compra las empresas a Chabrán. Le compra Oca y le compra Ocasa, las empresas de correo privado. La idea era, con Macri, fusionar la empresa Oca con el correo argentino, cosa que fracasó. Pero digo, acá se ve el tema también de el rol que tienen los embajadores yanquis en la Argentina para operar como lobistas, digamos, para sus empresas y para hacer negocios. Chic hizo lo mismo con aeropuertos, se asoció con Ornequian, con una empresa llamada Ogden, y cazaron la privatización del aeropuerto, que fue una de las más escandalosas que hubo en Argentina, una de las últimas del menemismo, habrá sido en el 98, después le termina vendiendo la parte. Pero bueno, esas son las sociedades que se producen, lo digo hoy, el día de la independencia, yanqui, entre los funcionarios, los empresarios y los cipayos locales. De este 4 de julio, por eso digo, quedan varios festejos que se hicieron, y la despedida que hizo Abigail Dressel, que es la encargada de negocios, que cuando se hizo el último evento, fue creo el 20 y pico de junio, ella elogió que la Argentina estaba en línea con el gobierno norteamericano, o sea, que se volvió de alguna manera a alinear como ocurrió, digamos, durante los 90. Esto de alguna manera cierra el ciclo de lo que fue el menemismo y lo que está ocurriendo, bueno, que estamos sufriendo en este presente, en esta coyuntura, ¿no? Fer, querido, gracias por este recuerdo y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande, gracias. Chao, chao. Excelente, este revival de los 90 por Fer Muñoz. Vamos ahora, Fer Muñoz, vamos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos
vecinos.